A propósito, el murmullo se ha calmado y eso parece que queréis decir que empecemos ya, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a un acto más del Foro 80 Mundos y muchas gracias. Gracias también a José Luis Vidal por elegir una vez más este espacio para presentar uno de sus libros. El motivo que nos congrega aquí hoy es presentar la última obra de José Luis Caja Oscura, 31 Premio Internacional de Poesía Antonio Olivares Belmas, editado por la editorial Pretextos. Bueno, aunque pueda parecer superfluo porque todos los que estáis aquí sois o bien familiares o bien amigos de José Luis, voy a hacer un pequeño bosquejo, más que nada, de su bibliografía para el que no la conozca y el que la conozca para que la recuerde. José Luis Vidal nace en Vitoria en el año 1954, cursa sus primeros estudios en Alicante, de donde es oriunda su familia. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, ha sido profesor de griego y lengua y literatura española en el Instituto Miguel Hernández de Alicante, hasta el año 2014, año en el que se jubila. Actualmente vive en Santa Cruz. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Al rojo amarillo, Accesi de Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández del Ayuntamiento de Orihuela, editado por la editorial alicantina Guafrada.
Señor de los Balcones, colección Genil, Diputación de Granada, 1992. Perenne Flor, colección Indicios, del Instituto de Estudios Juan Gilalbert, Alicante, 1997. Avalorios, 16 Premio de Poesía Villa de Benasque, editorial Alulia de Granada, 2001. Álamo, Instituto de Estudios Juan Gilalbert, Alicante, 2002. Horas y Uvas, editorial Agua Clara, Alicante, 2007. Donde nunca hubo nada, segundo Premio Nacional de Poesía Ciudad de Ceuta, editorial Point de Lunetes, Sevilla, 2010. Señor de los Balcones, antología poética, editorial Renacimiento, Sevilla, 2013. Y el que nos ha reunido aquí, como he dicho hoy, es el 31 Premio Internacional de Poesía Antonio Balmes del Ayuntamiento de Cartagena, Valencia, 2017. Bueno, por mi parte nada más, que aquí a quien habéis venido a oír a José Luis, le cedo la palabra, si yo lo permite, si no le apretamos los riñones. Hola. No sé si va a funcionar. Sí, no hace falta acercarte, se oye. ¿Se oye, verdad? Perfecto, mejor. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando, por tu hospitalidad, como siempre. Te lo agradezco mucho y a mí me gusta cumplir no solamente con los amigos, a los que estoy encantado de reunir, y creo que ellos de reunirse también y de abrazarse, hace tiempo que no se ven algunos de ellos, y que tú lo hagas posible. Bueno, el libro que quiero presentaros hoy, como ha dicho bien Fernando, se llama Caja Oscura. Para introducir la lectura de los poemas que he seleccionado, que sirvan como ilustración de lo que es el libro y de lo que dentro de mis capacidades quería ser, voy a hacer referencia a dos anécdotas que consisten en dos visiones que funcionan pues como metáforas del libro y por supuesto como metáforas de lo que hay en el libro. La primera es un recuerdo de un viaje maravilloso que hice con unos queridos amigos que están aquí conmigo en septiembre por tierra de Francia. Recuerdo que en la ribera del río Lot, en que compartimos experiencias maravillosas de todo tipo, tuvo lugar una visita a un château, a un castillo maravilloso de estos empezados a construir probablemente en el siglo XIII y que se acabarían algunos siglos después. Y ese castillo, de una población que se llamaba Senevier, si no recuerdo mal, tenía muchos encantos, pero en particular hubo uno de esos encantos que para mí fue una experiencia profunda. Y es que en el recorrido que hacíamos por los vericuetos de aquel enorme castillo, entramos en una dependencia que era un dormitorio que yo me atrevería a llamar nupcial. En ese dormitorio había una cama grande de matrimonio de colchón alto con un baldaquín, una habitación sumamente decorada, incluso casi barroca, y a la derecha, en una de las paredes lindantes con la cama, había un cuadro que probablemente fuera un cuadro corriente de los muchos que se pintarían pues en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y que estaba allí de adorno. Era el cuadro de era un lienzo en el que habían representadas unas rosas en unos tonos de frágil color rojo, frágil color rosa, casi parecía piel de niño recién estrenada, sumamente frágil, delicada, tierna, casi respiraba en aquellos pétalos. Pero lo que realmente me llamó la atención fue esa contundente cortina negra que era el fondo del cuadro. Es decir, estamos hablando de un cuadro que sería probablemente uno de tantos bodegones que se pintaron en la época, es todo un género, en este caso con rosas en lugar de frutas o piezas de caza, etc. Pero para mí lo impactante de aquel cuadro, aparte de la situación tan coherente con aquel lecho nupcial, y en la medida en que el cuadro representaba, por supuesto,
la lectura del Carpe Diem y del Colige Virgo Rosas, coge joven las rosas antes de que se pasen de tiempo. Era realmente como aquel tópico estaba fotografiado en aquel cuadro. Esa cortina negra que casi parecía una guillotina, implacable, lindando, pegada, cosida a los bordes de aquellos pétalos sumamente frágiles de los ojos. Entonces, a mí me transmitió, en cierto modo, una sensación abrumadora. El peso de ese negro en el cuadro era relativamente importante en proporción con lo que representaban aquellas rosas que al final parecían unas brasas de fuego rodeadas del hollín de una chimenea en una noche oscura y cerrada. Y esas rosas parecían sobrevivir contra viento y marea, contra ese negro que caía a plomo encima. Esa es la primera imagen que yo quería compartir y que nos aproxima al libro. Y la segunda es otra imagen, otra visión que a mí me despierta muy tiernos recuerdos porque nos lleva a esa mascota que muchos niños de los primeros años 60 nos podíamos permitir. No todo el mundo tenía en los años 60, sobre todo al principio, perritos en casa. Algunos los tenían gatos y tal y cual, pero yo creo recordar que en mi medio, entre mis compañeros de los hermanos maristas, hoy hay algunos compañeros aquí a los que agradezco su presencia, yo creo que no era muy común. Sin embargo, sí era muy común otro tipo de mascota que consistía en una caja de zapatos, agujereada con un lápiz por encima y que albergaba dentro innumerables gusanos de seda que en una frenética actividad no paraban de moverse, no paraban de comer, como si estuvieran movidos por un instinto, ¿cómo diría yo? Un instinto mecánico. Hay quien diría, es que sin duda es un instinto mecánico, ¿no? Yo no lo sé. En cualquier caso, aquellos gusanos no hacían otra cosa que comer. No paraban de comer sobre aquellas hojas de morera, ¿vale? Entonces, esta imagen de los gusanos abocados, arrastrándose por encima de las hojas de morera, sin parar de comer, como si se fuera a acabar la vida de un momento para otro, como obedeciendo una misión a la cual no se puede uno negar, y en medio de esa oscuridad que imponía la caja de zapatos, pues a mí, bueno, evidentemente recuerda la imagen anterior, pero es más la imagen que nos introduce en el libro, porque yo he distribuido el material de los poemas del libro siguiendo la secuencia de las metamorfosis principales, puesto que esos gusanos tienen más metamorfosis, pero las tres que realmente llaman la atención son la de gusano a crisálida y la de crisálida a mariposa. Entonces el libro está estructurado, pasamos a la estructura del libro, en 3 capítulos que responden a esas 3 metamorfosis. Quiero, antes de pasar a otra cosa, señalar que esas 3 metamorfosis se producen en el mismo lugar. Es decir, que el hecho de arrastrarse, el hecho de estar atado a los materiales primarios de la existencia, el hecho de depender de la tierra, del agua, de la comida, del sexo, del deseo, del anhelo, todo eso, para posteriormente constituirse en una especie de estado de reflexión, de repliegue, en el capullo de seda, de meditación, entre paréntesis, de tránsito hacia otro lugar, de lo que sea, de momia, de lo que queramos pensar, y finalmente esa apertura libre al aire, bajo el aspecto de mariposa, esos 3 estados diferentes, digamos, de la materia, de más pesado, como he dicho antes, a más aéreo, se producen en el mismo sitio. Los 3 capítulos del libro reciben el nombre de los 3 nombres biológicos, de los 3 nombres técnicos de esas fases. La fase de oruga o larva, la fase de crisálida, que también se llama pupa, que por cierto significa muñequita en latín, pupa, una cosa muy bonita. Y por último la fase de imao, que es la que técnicamente define a la mariposa. Entonces los 3 capítulos del libro reciben ese nombre y se supone, si yo he tenido el acierto de lograrlo, que los poemas que se distribuyen de esa manera en el libro van siguiendo un proceso de menos a más luz, de más dependencia de las necesidades materiales a las que la vida nos obliga a una mayor libertad, de un infierno, entre comillas, de un infierno, digamos, light, no vamos a exagerar,
pasando por un purgatorio, que sería, digamos, la crisálida, esa elaboración en la conciencia de lo que se ha vivido antes, para pasar finalmente a ese paraíso, también entre comillas, que representa una libertad en la medida en que el sujeto de esas metamorfosis se ha liberado y se ha podido levantar del suelo. Eso es importante y entrar en otro nivel. Repito la idea de que las tres cosas suceden en el mismo lugar. Si queremos, podemos añadir el juego de que hasta incluso el elemento divino está dentro de la caja, que es por lo menos mi propia concepción poética. Los elementos divinos de la existencia están en el mismo lugar y ocupan el mismo sitio. Eso es discutible, claro. Antes de pasar a leer, voy a incidir en una última cosa que creo que es importante, porque eso evitará que yo me extienda después con los poemas. Simplemente los lea y vosotros pues reconozcáis todos estos elementos en la lectura de los poemas. Un aspecto importante que me gustaría antes de leer, repito, incidir en él, es el lema del libro. El lema del libro es independiente de los tres capítulos, va por fuera, como abriendo el libro, dice tú, drama, conciencia. Separado por comas, ni siquiera hay una I. Quería evitar, en cualquier caso, la menor lógica en la unión de esos tres elementos. El tú aparece entrecomillado por una razón, porque el tú abre el lema y obligatoriamente tendría que ir con mayúsculas. Pero es que ese tú, para mí, representa mucho. Hay muchos tus dentro de ese tú. No voy a recordar, y sería una conversación muy bonita, la importancia que tiene el tú, que es una necesidad y un fundamento, porque gracias al tú pues existe el yo. Eso también es discutible porque se puede leer en sentido inverso, pero el tú al que yo básicamente me refiero en el libro es un tú que yo querría haber escrito con mayúsculas o al menos en cursiva, pero ninguna de las dos formas se consolidó en el libro, porque a la vista del borrador, tanto con ese tú, ti, te, conjugado, contigo, etcétera, que es muy frecuente en el libro, con mayúsculas o con cursiva, cargaba el libro, aunque al menos fuera a efecto visual, de tal manera que lo hacía sofisticado. Y entonces el tú, el ti, el te, el contigo conjugado aparece en minúsculas, pero yo siempre me estoy refiriendo a un tú global que es muy superior a cualquier tú que podamos utilizar normalmente en la conversación. Llamémoslo, si queremos, Dios, aunque es un nombre que yo tampoco he usado en el libro, salvo una sola vez, en el último poema en concreto, como luego se verá. La segunda palabra es drama. Drama, en este sentido, representa en el libro todo el elemento de la acción que hay en él, en la medida en que la vida es acción, pero desde el punto de vista de la red de causa y efecto, porque la acción y el drama al que yo me refiero es un drama que yo poéticamente siempre he considerado impuesto, obligado. Todos nos regimos por movimientos forzados de causa y efecto, llamémosle karma, llamémosle desde otro punto de vista maya, es decir, la ilusión en que consiste la existencia, llamémosle sueño, que es otra forma de llamar a esto, de otra vertiente, como hace Calderón, etcétera, etcétera, y donde se da el desarrollo, el despliegue de nuestro ser durante toda nuestra vida. La lucha, el anhelo, el deseo, el llanto, el dolor, la muerte, el resistirnos al destino, el propio destino, en fin, todo lo que constituye lo que yo quiero llamar hoy, para iniciar el libro, drama, que en griego significa acción. Y por último, la palabra conciencia. La palabra conciencia, que yo he querido usar aposta en lugar de consciencia, cuando en realidad la palabra a la que yo más me refiero en el libro, no aparece la palabra conciencia apenas en el libro, ni siquiera la palabra conciencia, aparecen sus efectos. Pero claro, yo tengo que hablar de ella, y prefiero hablar de conciencia a consciencia, porque la palabra consciencia nos lleva a un aspecto muy grande, sublime, pero en cierto modo también demasiado específico. Y en la palabra conciencia yo no solamente quiero incluir el hecho de que seamos conscientes o estemos presentes en nuestros actos diarios y vivamos la vida con esa presencia, ¿no? con esa atención, digamos,
sino que en la palabra conciencia yo, además de ese significado que para mí es el más importante, quiero añadir otros como es la reflexión, incluso en el sentido de ida y vuelta, en la medida en que uno se habla a sí mismo al modo machadiano, ¿no? En el que uno reconsidera dentro de ese receptáculo interior lo que sucede como un diálogo con uno mismo, ¿no? Quien habla solo espera hablar a Dios un día, ¿eh? Mi soliloquio es plática, es decir, bueno, no quiero filosofar y menos exclamar a Dios. Muy bien, pues estos serían los 3 elementos y las 2 visiones con las que yo quiero colocar el libro en lo que es ya su salida como lectura que lo presenta. Voy a empezar leyendo tres poemas, cada uno de los cuales ilustra, creo, por lo menos así lo he querido yo, bien cada uno de estos 3 principios. El primero sería ese tú. ¿Quién es ese tú, ese ti, ese te que aparece constantemente en el libro? ¿Quién es? Lo he dicho de una forma muy breve, con este poema. Tú, tú, tú. Es solo la existencia que me escucha. La coma detrás de la existencia es la profesión de fe más breve que hay en este libro. En cuanto al drama, este poema quizás nos puede introducir. Es un poema también corto, de los muchos cortos que hay en el poema. Se llama Mi casa. Mi casa es este día de inmarcesible afán. Mi herencia, este paisaje suplicante, dividido, deseoso de gloria con la paz. Y por último, el elemento de la conciencia, este poema, saber. Recordemos que conciencia significa un saber con, desde el latín, un saber con uno mismo. El poema se llama casualmente, pero todo cuadra al final. El poema se llama Saber. Este saber que estoy aquí mana de pronto entre piedras y álamos. Lo respiran las vacas, relumbran las hormigas, y el aire lo reparte entre las hojas y los pétalos. ¿Quién era yo antes que estos caballos se acercaran a mí y me olfatearan en su bella ignorancia que es saber? Saber para no recordar. Y ahora podemos encontrar estos 3 principios que se hallan presentes en el tema en el poema introductorio del libro, que se llama Caja Oscura y que da nombre al libro. El mundo es una caja oscura. Al alba tú la abres y miras dentro. Las orugas se afanan con la luz, no acaban nunca. Y en la agonía de su esfuerzo inútil, hallan el hilo de oro que me complace. Y ahora, pues, voy a proceder a la lectura de una selección de poemas de cada capítulo de los 3. Empezamos entonces con algunos poemas escogidos del capítulo de Oruga o Larva. Recuerdo que la palabra larva, que es otro nombre de oruga, para referirnos a esa fase metamorfósica del gusano de seda, significa, entre otras cosas en latín, aparte de fantasmas y alguna otra cosa, significa también máscara. Entonces, ese juego de máscara y ese juego de engaños va a abundar mucho en el primer capítulo, que tiene un lema introductorio que es: luz es la ilusión que hace todo. La palabra ilusión es una palabra que quiere decir mucho en el libro. Quiere decir muchas cosas buenas, pero también quiere decir muchas cosas que nosotros vivimos como malas, aunque a la naturaleza le da igual que las llamemos de una forma o de otra. Y quiero recordar que ilusión también, y la etimología es muy importante, por lo menos yo la suelo cuidar en la elaboración de los poemas. La palabra ilusión nos lleva también a la idea de engaño, porque en latín, en cierto modo, luego iludere es también burlarse de alguien, entre otros muchos significados. Entonces, en este capítulo vamos a ver poemas en los que el sujeto poético se siente burlado en el sentido de escamoteado.
Empezamos con el dolor. ¿Cómo situar el dolor? El dolor está presente en este primer capítulo como es natural, porque es una realidad y está con nosotros, pero es una realidad también inocente. Por lo menos mi visión del dolor es una visión inocente, salvo cuando duele. Cuando duele es otra cosa, pero cuando nos ponemos a alejar de él, al dolor se le puede considerar como una criatura más, ¿no?, de las muchas que pululan en nuestro mundo. El dolor es un niño que no me quiere oír. Lo llamo y no contesta. Protesto y no obedece. Una noche se cansa de su ingenua maldad y me oye como a un padre que lo besa al dormir. Ventana. Igual que un pájaro, el sol alea en la ventana, se obstina con los cristales y sus plumas dispersas insisten sobre las sábanas. Otro sueño despunta. Es una trama de racimos y copas llenas de las que dudo. El día vuelve al arrugar. La nostalgia, en este poema que se llama Infancia, el recuerdo de un mundo mejor que no está fuera de este, que también está dentro de la caja. Es infancia, como se llama el poema. Recuerdo a la alegría trotando junto a mí como una yegua de la mano. ¿Cuántas veces subido en ella me besabas y entonaba tu canción? Mascarada. El poema aparece introducido por una cita del místico persa Rumi. ¿Quién me llama detrás de ti, amable máscara del día? Halagado, saludo y voy a donde vas tú. Ya sé que eres un criado y te digo, ¿a quién sirves? Pero ¿a quién sirvo yo? En el libro hay también mucho, hablo distanciándome de él, porque hay mucho animismo. Animismo quiere decir en este contexto que las cosas inanimadas están dotadas de vida. Es también un postulado del sujeto poético del libro, ese animismo. Este poema se llama Río de Piedra. Es muy contradictorio que un río pueda ser de piedra, pero aquel pedregal para mí lo era y estaba dotado de vida. Río de piedra. ¿A qué placer, piedra, te arrojas? ¿De qué dolor te apartas? He sido nube, encina, musgo para ti. Y contaré tu viaje, cuánto has rodado. De la cima a la arena y de la arena al mar. Todo está lleno de dioses, decía Tales. Es un supuesto que aparece en los libros de filosofía, pero que yo encuentro sumamente poético y que a mí me gusta mucho. Todo está lleno de dioses. La noche. La noche debe recordarnos esas imágenes iniciales de las que hablé. La caja oscura, el bodegón. A veces pienso que la noche, al desenmascararnos, me invita a hundirme en tu divinidad oscura, silenciosa. Y que la noche es un buen nombre para ti, tan fuerte y vulnerable en tu recién nacida piel de sueño. Horas muertas. En horas muertas aparece la palabra fuegos fatuos, entre cuyos significados hay uno antiguo que era el de soso e insípido, fuego insípido. Los fuegos fatuos la mayoría de las veces son de color verde y el color fundamental de la vida que nos rodea y de la vegetación es verde. Todo eso colabora en el poema. Las horas muertas en que yo te olvidaba tras una bagatela tuya
avergüenzan mis ojos, que miran y no ven. Locura de no verte entre tus fuegos fatuos. Carpe diem. Todavía el sabor de una manzana me devuelve al temblor de ser. Cómo su fresca rebeldía acalla mis escrúpulos, inflama mi avidez. Cómo su dulce deshacerse la vuelve insípida, sin gracia, pura nada. Hijo pródigo, pródigo en el sentido no solo del que despilfarra su vida, perdón, el que despilfarra el dinero que le toca en herencia, sino en el sentido del que despilfarra su propia vida, que también lo significa. En este poema hay una velada alusión al mito de Afrodita desnuda sobre su concha abordando la isla de Chipre, más o menos en la localidad de Pafos, dice el mito. Esa Afrodita desnuda sobre su venérea de Venus, sobre su venérea, representa la realidad en su aspecto puro, sin ninguna matización ni calificación de ningún tipo, absolutamente desnuda y por consiguiente hermosa. Hijo pródigo, no te quieres y huyes de la mañana en flor porque te acusa su inocencia. Su libertad te irrita, pero esta inmediatez que cambia todo en su venera abierta te persigue desnuda. Y cuando lejos te arrodillas inerme, exhausto, arrepentido ante su ocaso, estás en casa. Vivir, qué dulce ahora que en los chopos pasa el aire entre sus ramas, libremente entregándose a mi boca, que en mi aliento solo espacio nadie respira, olvidado de todo, absurdamente vivo. El poema que voy a leer a continuación, que se llama Yo quiero, breve poema, alude, entre otras cosas, a la fascinación que para mí tiene la piel, pero la piel como superficie, en concreto todo lo que es superficial, pero superficial en el mayor de los sentidos posibles, en la medida en que yo muchas veces he tenido la intuición de que lo mejor no está dentro, como muchas veces se suele pensar. Lo mejor está dentro o hay que cavar para encontrarlo, sino que lo mejor está fuera. Porque todo lo que hay dentro es un inmenso esfuerzo por lograr lo mejor hacia arriba y que aparezca en ese diálogo con las demás cosas. Yo entiendo la vida como un diálogo de superficies y de hecho lo que estamos haciendo aquí nosotros ahora mismo tiene lugar en una superficie. Estamos rodeados de una cortina negra de vacío oscuro y la llama está aquí, en la superficie. Recordemos también esa idea tan bonita platónica de que lo bueno es bello. La fruta es hermosa porque es buena. Entonces en su superficie está lo mejor. Está lo mejor para que vayas a por ella. De lo contrario no la comeríamos. Yo quiero la lección sencilla y el efecto inmediato de las cosas. Las contemplo, las admiro y venero su ser recién pintado. El último apartado del primer capítulo es un capítulo de amor erótico, en el que el tú, por supuesto, está muy patente. Es uno de los muchos tus con los que tenemos que convivir, felizmente. Estos poemas de amor que voy a leer a continuación, que he dedicado a mi mujer, María Dolores, recibe el nombre de oración y es la parte final del primer capítulo. Lo mejor que le pasa a los gusanos.
otra vez. Tu cuerpo, otra vez. Estar es más intenso todavía. Y mis manos me traen un infinito que no es nuestro y se hace tú. Tú. Cuando tenía manos, labios, ojos tuyos, yo te perdía en sus fosferos, tras los que era evidente un solo amigo. Ahora que no hay nada que me hable de ti, te conozco por donde tú solo eres tú. En el poema aparece la palabra fosfeno, ya sabemos que son esas sensaciones visuales que se producen en la retina por estímulos que podemos provocar presionando los ojos y demás, nos lleva al tema de la ilusión, del engaño, de las máscaras, etcétera, 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 pero en el contexto amoroso. El mundo se desprende como una rosa de su hojarasca y te conozco en tu estatura, que es la mía. Claro de luna, ofréceme tu nada, que yo la habitaré. Allí, en tu indigencia, se apagará mi llama. Bien, otro poema breve que incide en esta idea de la superficie que antes comentaba. Es decir, el esfuerzo de la carne por llegar a la piel y por dar lo mejor que tiene en la superficie. Pero esta idea en este caso, en el contexto del amor. Palabras como anhelo, ilusión, con esa complejidad de matices que apunté al principio, y la palabra destino, que es muy romántica, pero también es una limitación, aquí aparecen en el poema. Muy breve. Piel. Tu piel es el anhelo de mi carne, su ilusión, su destino. Y por último, en esta sección, oración, que es el poema que da nombre a esta subsección del primer capítulo. Cuando apure mis ojos y su fuego no alumbre la imagen de mi amor, no me entristecerán estas vastas arrugas. Cuando apure mi oído y en su espejo se extinga todo el ruido que hacemos, no me dirán estas palabras que una triste verdad pone en mi boca. Mi cuerpo, apenas una huella de quien lo ha caminado. Tu cuerpo, apenas una sílaba de mi bella oración, siempre en el alma. Y entramos en Crisálida. El libro se repliega, reflexiona, se calla un poco, se mueve menos. El mundo, una voz se levanta del polvo, desbroza un horizonte, lo hace suyo y vive en él. Eso es el mundo. En el andén. Cuando vine, ya estaba el mundo hecho. Un padre me esperaba en el andén y descendí con añoranza. Todo. Abro y abro los ojos para que todo quepa. Todo lo que incurablemente ocurre. Este poema recurre a una imagen acústica, en este caso el trueno. Quiero recordar cómo Miguel Hernández se apoyaba en el rayo para hablar de una especie de poder fatal, emocional, del tipo que sea, que él vivía como cuchillo, como rayo, etc. En mi caso, el trueno, no el rayo, es decir, una imagen auditiva, porque es así. No es porque yo lo haya querido por eludir el rayo o cualquier otra imagen, sino porque yo lo vivo de esta manera. El ruido de un trueno enorme es para mí la forma de representar metafóricamente el impacto tremendo que se produce cuando pasamos de tener los ojos cerrados a abrirlos de inmediato y verlos inmediatamente invadidos de realidad. ¿Cómo decir este trueno que abre el día, este día que somos en la noche?
Gymnopédie. Gymnopédie, sabemos que son unas piezas musicales escritas por Éric Satie, músico francés de finales del 19 y principios del 20. Tiene 3 piezas que se llaman Gymnopédies, 1, 2 y 3, maravillosas, de piano. Hace referencia también a esos juegos espartanos que hacían desnudos los jóvenes. Tenían relación con entrenamientos físicos, pero también con danzas, con bailes, con festejos. Y yo, por alguna razón, cuando he oído esas piezas musicales, nunca he imaginado a jóvenes, sino he imaginado a niños. Entonces he intitulado Gymnopédies a este pequeño poemita en que unos niños practican el mal con una inocencia absoluta, porque en nuestro mundo existe el mal también de una forma pura. Y al mundo le da igual que lo llamemos así, o que lo llamemos de otra manera. Pero el mal también es inocente, en cierto modo. O por lo menos así lo he querido yo sentir. El poema lleva una cita de Eugenio de Andrade, un poeta maravilloso portugués, que creo que no ha muerto todavía. Esa cita dice: los ángeles nacen aquí, frescos, matinales, casi de rocío. Y el poema dice: en el jardín los niños eran cómplices de las palomas, las asediaban, las perseguían, las empujaban. Todo eso lo hacían con una inocencia hermosísima. Beso. Por el beso se baja a la raíz y se duerme, y las manos sueñan despiertas. Amor. Un gato es un amor templado. Un perro es un amor a fondo. Un hombre es un amor perdido. Poesía. En este poema, lo más importante para mí, en cuanto a palabra cargada de significado que a su vez condiciona lo que se dice a continuación, es la palabra sinceramente, que en su origen latino significa puro y sin mezcla. Sinceros. O sinceros, no sé cómo se acentuaría ahora mismo en latín. Poesía. Tomé sinceramente una hoja por un árbol, una ola por el mar, este paso por un camino. La inevitabilidad de la vida, de lo que sucede, a lo que no nos podemos negar, porque funciona así, y no hay otra forma de no colaborar que quitándote del medio. Tren. Corre por mis venas un tren que va a lo suyo y no se para. Si me detengo y vuelvo a pasar. La nostalgia de la edad de oro, la infancia. Aroma de boj. Añoro el aroma de boj, respondiéndome a todo en el parque despierto, donde el verano lavaba mis culpas. Qué poco tiempo coincidimos. Y la tristeza, dorada con su halo de fuga, embellece a las rosas y a los cardos. Me gusta que los niños lo rompan todo para saber qué hablaba dentro. La belleza extrema de los fenómenos, ¿cómo contarla? Belleza. Al ruiseñor ya no le basta esta belleza del decorado, y adelantándose canta su aria voluntarioso en el silencio intrascendente. Estar al sol. Vivir es este inmenso estar al sol, lleno de sombra. Y por último, el tercer capítulo, Imago.
mago, en italiano, esa fase de la metamorfosis del gusano, digo en italiano no por presunción y por sofisticar mi conversación, sino porque en español no tiene equivalente, y muy bello lo que dice el italiano, cómo lo llama al mago, a la mariposa, lo llama insecto perfecto, la perfección, el máximo desarrollo que se puede lograr en la caja oscura. Lleva un lema introductorio que dice: un ala que quiere dejar huella. Hay vuelo, pero también hay un anhelo de que algo de ese vuelo quede aún. Aroma. Mi vida que despierta y el aroma de saberlo. En el bosque me escucho, el que se mueve al mismo tiempo que me muevo, el que pregunta ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué una yema, una hoja verde, otra marchita están tan juntas y es hermoso? Tender el ala, alzar el pie, son una sola cosa, un mismo honor. El pie es un pájaro que ama volar y el pájaro es un pie que quiere dejar huella. Instante es el encuentro ahora de una piedra en el tumulto del jardín y una pequeña sombra de pabellón florido encima, abriéndose de mariposa. Si pudiera decir, he aquí un instante, diciendo solo, he aquí un instante. Cuando hablo contigo, hablo a todas las cosas que en mi balcón solo son una. La mariposa, igual que el cisne, no va ni viene, vive por dentro, ignora el canto, lo dice todo, sin decir nada. Todo se agita ahora conmigo en este espacio. Y saberlo es un fuego del que no queda nada. Y termino mi selección con este poema, que es el poema final del libro, en el que aparece por única vez la palabra Dios en todo el libro. Se llama El hilo de oro. Mi padre se inclina sobre mí, me acaricia, encuentra en mi cabello el hilo de oro que me hace Dios y se acuesta a mi lado. Porque son las únicas dos ocasiones en que se menciona con una máscara la conciencia, que es el elemento divino de la existencia. A menos, así lo he querido yo dejar. No quiero con esto tampoco polemizar, ni hacer filosofía, en mi caso, barata, porque no podría ser otra. Pero para mí, el elemento divino de la existencia está presente dentro de la caja, pero consiste básicamente en la conciencia. Si hay conciencia, hay presencia de la divinidad. Y o la conciencia es un producto de Dios, mucha gente lo podrá creer así, pero también Dios puede ser un producto de la conciencia,
Todo está en la caja. Fuera de la caja no hay nada. Hay caja. Está en el principio y al final, efectivamente. Cualquier poema que tiene un tú, un contigo, un te en este sentido, participa de ese hilo de sol. Como tú probablemente, casi seguramente has cantado. Gracias por la pregunta. El hilo de oro de los gusanos de seda, me informé, puede llegar a extenderse a lo largo de 1500 metros. Es lo que dura una vida. Una vida de gusano. 1500 metros. El hilo de seda, sí. 1500 metros. Y es el pasaporte para salir de aquí, pero no fuera. La caca para cambiar de estado y mejorar de condición. Tras un leve purgatorio. Una ascesis, un trabajo, un esfuerzo, un deseo, muchas veces frustrado. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis? ¿Alguna espera? Son las 9. José, el otro día te decía yo que hablaba de pulcritud y sencillez, refiriéndome a una imagen. Estoy viendo que cada vez vas llegando más al concepto, vas dejando toda palabra innecesaria. El haiku japonés muchas veces he estado ahí escuchando y leyendo cuando he leído el libro. Muchos poemas están ahí y veo esa esencialidad, esa simpleza, esa sencillez, en busca de la palabra que lo diga todo, Sí, correcto, lo contiene todo. No sé ya hasta dónde puedes llegar en esa interiorización en busca del concepto con la palabra más ingenua, más sencilla, más simple, huyendo sistemática de todo lo que... De cualquier cosa que distraiga. Sí, esa era mi pretensión. Ese caminar desde los primeros libros hasta ahora, y hay una profundidad y una búsqueda de sencillez deliberada en busca del concepto. Sí, es un proceso de reducción. Es decir, yo no llego a esos poemas breves bajo la inspiración del haiku, que admiro y que he leído muchísimo, sino que llego a ese despliegue tan breve del poema por reducción. Es decir, eliminando todo lo que el poema no necesita para decir lo que quiere decir, y a ser posible utilizando un lenguaje lo más sencillo posible, pero siempre siendo consciente de las potencialidades de cada palabra, porque cualquier palabra encierra en su sencillez una riqueza de significados que juega en el poema y debe jugar, por lo menos yo así lo pretendo. La palabra ilusión, por ejemplo, ¿no? Se puede leer de una forma monovalente, con el significado, digamos, más corriente, más habitual que tenemos en la conversación, o uno puede, al leer ilusión, recordar toda la historia de esa palabra y los matices que tiene, y que sirvan en el poema, que sean efectivos en el poema, porque partes de esos significados están operando y están justificando la lógica del poeta. Y no creo que se pueda llegar a... Quiero decir, no intento seguir un camino en cuanto a lo literario de los poemas. Los poemas vienen al lado de mi experiencia personal. Mi experiencia personal me puede llevar a poemas muy largos. No lo sé. Es decir, mi esfuerzo literario es la consecuencia de mi esfuerzo personal. Si mi vida no merece la pena, desde mi punto de vista, en ese camino de despegar del suelo, de llegar a la tercera fase de la metamorfosis, pues si yo no crezco en ese sentido, los poemas no crecen, porque los poemas no son más que la expresión de eso. Es decir, esto no es un fruto de una meditación literaria, es el fruto de las necesidades expresivas de lo que yo quiero comunicar. Nada más. Si va hacia atrás, mala suerte. Si progresa en un sentido sorprendente, bueno, pues bien, bienvenido sea.
pero en cualquier caso será necesario, y será necesario e impuesto por mi experiencia. No será impuesto por necesidades literarias. Eso creo que también responde a lo que tú me has preguntado. ¿Queréis alguna cosa? ¿Queréis que os lea algo más? ¿Qué os apetece? ¿Qué? Si lees algo más, está muy bien. Pues si queréis leo un par de poemas más y pasamos a lo que tú hayas dispuesto para la tercera metamorfosis. Quisiera preguntarte... Sí, por favor. Quisiera preguntarte si en este libro has citado rendir un homenaje a tu padre. ¿A mi padre? Sí. Mi padre siempre está presente en todos los libros que escribo. Siempre está presente porque su imagen, lo que él fue para mí, en el bueno y en el mal sentido de la historia que yo viví con él, me ha influido muchísimo, y entonces yo, de una forma natural y espontánea, sin buscarlo, siempre lo encuentro entre los recursos expresivos que utilizo. Siempre está mi padre. Y cuando utilizo la palabra padre, de alguna forma, dentro de ese padre siempre está él, el padre pequeño, digamos. Siempre está. El padre de tu niñez. Sí, Pepe. En el primer, Pepe Vidal. Sí, siempre está ahí. un gran abogado y una gran persona. Sí. Tenemos un recuerdo de él. También. 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 No solo también. Tu primer verso en este libro dice: el dolor es un niño. Sí, Y termina: y me oye como a un padre que le desea dormir. sí. Y lo termina así. Me ha parecido muy bonito. Mi padre se inclina sobre mí, me acaricia, encuentra en mi cabello el hilo de oro que me hace Dios, y se acuerda, y se acuesta. Y se acuesta. Se acuesta a mi lado. Sí. Se duerme conmigo, al lado de mi cama. Sí, sí, sí. Está en el último. Sí, es el último. Que cierra, retoma el tema del hilo de oro que se deja al principio. No se habla efectivamente más que 2 veces en el libro de hilo de oro. Muchas gracias por tu sinceridad de escribir todo esto. De nada. Tú también tenías un padre que también era importante para ti. Estrellas. La noche, como el mar, se cierra tras de mí. Calla mi oído, graba mis pasos, pero consiente estrellas para mis ojos negros. Mediodía. Que mi cuerpo solo sea cuerpo. Su rubor, su gozo triste, que no se sacia. Su temblor, su miedo alegre a dar un paso. Este salón que la noche evacúa conmigo dentro es la sustancia de la vida. ¿Cómo este fruto del azar pudo ser todo y no ser grande? O serlo y no ser nada. Caminando de noche entre sombras de árboles y voces que conozco, veo otras y voy despacio. Son promesas más dulces. Por ellas viajaría sin eludir ninguna ni reclamarles nada. Pero yo solo sigo al susurro del agua. Al despertar, la marea me cubre y me levanto. Es una cima de deshielo donde las aves se ocupan de las aves y la canción de su canción. Calor.
El sol coge al camino y lo levanta en agonía, que es color, calor de vida y muerte. Las cigarras lo exaltan en su duelo monótono y mi gozo es el romero entre los pinos, quizá el aroma de la caducidad. Uno muy breve. Nieve. El sueño de la nieve sobre el tejado. Las patatas tienen ojos y nos miran como peces fuera del agua. Os oigo, estrellas, piar como gorriones ávidos entre las moras negras. Cuántas veces por los pelos tu voz me hizo de la galerna. Los árboles son unas manos puras para tenerlo todo, libres para perderlo todo. Fría partitura de viento, confusas de agua y negras de nieve. Me he mudado a la playa. Atrás dejo los árboles corales, los pájaros de plata y la miel ondulante y tibia de la mañana en flor. El poema se llama Retirada. La alondra, como el verano, está muerta. En el amor todo es aguja dulce. Cortesía y temblor del día y amanece. El ser nuestro de cada día, danos de hoy, impecable, reciente, próspero. La luz del aire, el agua, son las razones de ser pájaro. Atiendo, escucho este chasquido de las cosas que se rompen para seguir siendo estas cosas, este brotar continuo de la vida. Mansedumbre, en ti se constituye la violencia de crecer y ascender y mantenerse firme frente a todos los rostros infinitos del hambre. Para mi alegría todas las cosas me esperan. Hasta que las miro, ellas no se mueven. Hace poesía con todo lo que una mente pura dejaría y que yo salvo de su desprecio sin la luz de verdad. Olor a pan haciendo esto, promesa de bocado que reúne sabor a vida y fragancia de ser.